Gracias, mis estimados amigos. Una vez más estamos nosotros aquí en Alemania. Les habla Lucio de Sousa. Y a lo largo de este mes hemos estado hablando de ser ejemplo. Hoy nos encontramos en una universidad. Detrás tengo yo una de las universidades más prestigiosas de Alemania, en una biblioteca. Esta es una simbología también de una ciudad, también aquí en Alemania. Y los traía hoy aquí ¿para qué? El ejemplo se fundamenta dentro de nuestro hogar, a base de principios y valores. La universidad en la que estamos hoy en día nos enseña es una formación académica, en la cual tú te puedes graduar como médico, como arquitecto, como abogado o como ingeniero. Eso está bien, pero los valores principales de la familia y principios es dentro del hogar, a través de tus padres, a través de tus abuelos y a través de las enseñanzas de tu familia. Aquí vas a tener una formación académica. Ahora bien, también en este punto tenemos que analizar lo siguiente. Nosotros no podemos pretender tapar el sol con un dedo. Es imposible. O sea, nosotros no podemos agarrar y decir, voy a tratar de tapar, aunque sea con la mano, el sol. Es imposible. ¿Y a qué me refiero a esto? Nosotros debemos tener la humildad de reconocer nuestras fallas, nuestros errores, delante de nuestros hijos, delante de nuestra esposa y delante de nuestra familia y delante de toda la sociedad. Ese nivel de humildad te va a permitir aprender de los ensayos y errores, de tus errores y de tus fracasos, pero eso también te va a ayudar a levantarte. No importa cuántas veces tú te puedas caer, lo importante es que tengas la capacidad de levantarte. Eso es lo importante. De los errores nosotros aprendemos. Si tú no eres suficientemente humilde para entender que de los errores tú puedes aprender, la arrogancia lo que va a hacer es llevarte a estar en un ciclo vicioso de error en error, en error en error, tratando de repente de culpar a otros por tus fallas. Eso no te lleva por buen camino. Así que nosotros de alguna forma lo que te queremos es dar la oportunidad de que lo analices, de que pienses, de que si eres humilde en reconocer eso, te puede ayudar. En otro sentido, también tenemos que entender que nosotros tenemos lineamientos para saber si estamos haciendo cosas correctas o incorrectas. Esto lo hemos hablado en los videos anteriores, en las semanas anteriores, y gracias por acompañarnos hasta el momento en todos estos videos. Recuerda también en el sentido, si tienes la oportunidad, comparte estos videos con otras personas. Y aparte de eso, también nos puedes seguir a través de YouTube, nos puedes seguir a través de Instagram y nos puedes seguir también a través de Facebook. Lo importante es que tú, delante de tus hijos, tengas la humildad también de escucharlos. Es importante escuchar a tus hijos. Es una recomendación que te damos. Escúchalos. Deja que ellos también puedan, de alguna manera, expresar sus ideas. Inclusive hasta te pueden llevar la contraria, porque cada cabeza de un ser humano tiene ideas diferentes unas a otras. Tus hijos también tienen ese valor de opinar, de repente decir, papá, no estoy de acuerdo con esto. Mamá, creo que hay otro punto de vista que podemos analizar. Escucha bien a tus hijos. Es importante. Ellos son realmente la semilla del futuro. La nueva generación viene de los niños como ahora hemos venido nosotros que somos adultos, pero en un momento fuimos niños. Y vuelvo y repito, estamos hoy aquí en una universidad, una de las prestigiosas universidades de Alemania, detrás de una de las principales universidades y aparte de eso también una biblioteca, donde realmente, como dije al inicio, tenemos formación académica, pero no tenemos valores y principios. Los valores y los principios se aprenden a través del ejemplo de papá, de mamá, de nuestros abuelos. ¿Puedes tener la oportunidad también? Sí, de tener un buen ejemplo a través de un profesor, de una profesora, de una maestra, pero vitalmente es dentro de tu seno íntimo familiar. Así que gracias por acompañarnos en todo este mes que hemos estado hablando del ejemplo y te invitamos para el mes que viene. Vamos a estar hablando otros tipos de temas que con seguridad van a ser de provecho para ti y para tu familia. Así que desde aquí a Alemania te damos un saludo, que la sigas pasando bien y recuerda nuestro eslogan, haz bien y no mires a quién.